Buenas tardes mis alumnos, vamos hoy día a empezar nuestra videoconferencia, en nuestra primer videoconferencia que vamos a desarrollar dentro de nuestro curso denominado Derecho Colectivo de Trabajo. Hoy día en esta videoconferencia voy a tener el gusto de explicarles sobre los sindicatos. Primero que nada, todo el material que ustedes necesitan, como siempre, básicamente, es su constitución, su norma y el manual de la UCLA. Ese es el material básico que ustedes necesitan para todos sus estudios de investigación. Como sabemos mis alumnos, en este derecho colectivo de trabajo tiene como prerequisito el derecho individual de trabajo, lo que ustedes ya han llevado, o sea, ya tienen una buena base sobre lo que son los derechos. En este caso ya no es un derecho individual, sino como su mismo nombre lo indica, es un derecho colectivo. Y ya lo hemos explicado en clase, ¿por qué surge este derecho colectivo? Básicamente surge por la relación jurídica que existe entre los empleadores y los trabajadores. Al considerar que la situación del trabajador está disminuido en relación al poder económico de los empleadores. En consecuencia, tienen que unirse los trabajadores para hacer frente o para solucionar o solicitar sus derechos en forma conjunta frente al poder de estos empleadores. Lo primero que vamos a desarrollar acá, como les digo, es en relación a todo el marco legal que tenemos que tener en cuenta para este derecho colectivo. En primer lugar, les voy a explicar que este derecho, que hoy día va a ser como título el sindicato, está establecido en normas nacionales como en normas internacionales. Entre las normas internacionales tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, como ustedes saben, de 1948, el cual comprende en su artículo 23. Yo ya les voy a subir todo el marco legal para que ustedes, con mayor tiempo y precisión, puedan leer cada uno de estos artículos. De igual forma, tenemos este derecho de sindicato en el Pacto Interamericano de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿En qué artículo está esto? En su artículo 8. De igual forma, tenemos los convenios de la OIT, Organización Internacional de Trabajo. Todos estos convenios han sido ratificados por el Perú, en consecuencia viene a ser nuestra ley nacional. De acuerdo, ya ustedes saben, con la Constitución, el trato que tienen estos convenios y el reconocimiento que tienen dentro de nuestra legislación nacional. Muy bien, ¿en qué convenios de la OIT se encuentra en relación a los sindicatos? Se encuentra en el convenio 87. ¿En qué artículos específicamente? En el artículo 11 del convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. También ya les he dicho que siempre tenemos que ir a nuestra Constitución, porque ahí están los derechos fundamentales. Y dentro de los derechos fundamentales está el derecho a podernos sindicalizar. En el artículo 28 de nuestra Constitución, que sí lo voy a leer, dice a la letra. Artículo 28. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. Garantiza la libertad sindical. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.
Y como en tercer numeral tenemos, regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social, señala sus excepciones y sus limitaciones. En el artículo 29 dice, el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Pero lo que nos compete en relación a nuestro derecho colectivo es el artículo 28, donde están los pilares de nuestro derecho que estamos estudiando, que básicamente ya les he dicho en clase, que es el sindicato o el convenio pacto colectivo y la huelga. Esos son los tres pilares que todos nosotros tenemos que tener en cuenta y que está dentro de los objetivos del desarrollo de nuestro sílabo. Entonces hoy día vamos a empezar a hablar sobre el sindicato. ¿Qué entendemos por sindicato? En el convenio 87 de la Organización Internacional la Organización Internacional de Trabajo, en su artículo 10 dice a la letra: los sindicatos son toda organización de trabajadores y empleadores que tengan por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. Por lo que una organización sindical es, en principio, una agrupación organizada de trabajadores o empleadores para la defensa y mejoramiento de su situación profesional y por lo tanto tiene por fines la defensa de sus derechos y la promoción de los intereses de los miembros de esta organización. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los sindicatos? Las características propias del sindicato, que lo apartan de algunas que presentan las asociaciones comunes, han suscitado algunas consideraciones particulares con relación a su naturaleza jurídica. En efecto, estos en general se constituyen con criterio cerrado o de limitación, que pueden imponer sus propios asociados. En cambio, una de las características del sindicato es la necesidad de que la afiliación sea posible, así como la desafiliación. Eso se denomina la libertad sindical, el poder ingresar y salir de un sindicato, que también es un derecho fundamental. Es la necesidad que la afiliación sea posible, repito, como su desafiliación. Muy bien, en ese sentido se dice que el derecho de sindicación sería un aspecto específico del derecho de asociación, que si bien nace de este, adquiere en su desarrollo características propias. Este enfoque asociativo se ha compuesto o tiene una visión institucionalista, aunque también en esta última sus expositores señalan que es básicamente lo que se denomina algo propio, sui generis, denominado la institución sindical. En cuanto a los tipos de sindicato, nosotros tenemos varios tipos de sindicato. Entre ellos tenemos los sindicatos denominados de empresa, los sindicatos de gremio, los sindicatos de oficios varios, y así sucesivamente. No es que tengamos un solo tipo de sindicato, sino hay clasificación de sindicatos de acuerdo a las actividades de los trabajadores, de acuerdo a las actividades de los empresarios. ¿Cómo se constituye y cómo funcionan estos sindicatos? La constitución de un sindicato se realiza por medio de la asamblea, aprobándose el estatuto del mismo y procediendo a la elección de su junta directiva. Todo el procedimiento deberá ser refrendado por un notario público o, a falta de este, por el juez de paz de la localidad, con indicación de lugar, fecha y nómina de los asistentes. Dicho refrendo debe entenderse como legalizado, o sea,
Los acuerdos que se toman para la formación de un sindicato deben de estar refrendados o certificados tanto por el notario público o bien por un juez de paz en los lugares que no existieran notarios públicos. ¿Cuál es el requisito para su formación y subsistencia? Para su constitución y subsistencia, los sindicatos deben contar con un mínimo de 20 afiliados, tratándose de sindicatos de empresa, o 50 tratándose de sindicatos de otra naturaleza. ¿Cuáles son los requisitos que debemos de tener en cuenta para su afiliación? En primer lugar, debemos de explicar ser trabajador de la empresa, actividad o profesión u oficio. Después, en segundo lugar, formar parte del personal de dirección o desempeñar cargo de confianza del empleador, salvo que el estatuto lo admite expresamente. Este tipo de trabajadores, como personal de dirección, cargos de confianza, ellos no pueden ser sindicalizados, no pueden formar sindicatos por su misma actividad. En consecuencia, ¿quiénes pueden formar sindicatos? Los que realmente realizan una actividad de trabajo, el que aporta su fuerza laboral, que si bien los otros trabajadores de confianza o de dirección también aportan su fuerza laboral, pero por su condición ellos no pueden formar los sindicatos. En cuanto a la importancia del sindicato, hemos determinado básicamente 4 puntos que son importantes dentro del sindicato. En el primer punto diríamos, la trascendencia del sindicato está dado por la naturalidad que tienen los trabajadores de unirse, pero esa tendencia natural de agregación de los individuos condicionados a una misma situación socioeconómica. ¿Qué significa? Que los trabajadores, por su condición como tal, como trabajadores, se unen, como les dije al comienzo, para poder defender sus derechos y sus intereses. Ese es uno de los primeros puntos de importancia del sindicato. En segundo lugar, yo pienso que es importante el sindicato porque es el sujeto del derecho colectivo. Los sindicatos vienen a ser los sujetos del derecho de trabajo, especialmente del derecho colectivo. En tercer lugar, el sindicato son los protagonistas principales del derecho colectivo de trabajo. Y en cuarto lugar, podríamos determinarlo que tiene un carácter de instituto, de autotutela, de autoprotección, y en tal función de condición de eficacia del derecho laboral. En cuanto a sus objetivos, también hay que ver para qué han sido creados los sindicatos. Básicamente los sindicatos tienen sus objetivos y estos objetivos están dados con sus fines y sus funciones. En primer lugar, representar el conjunto de trabajadores comprendido dentro de su ámbito en los conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza jurídica. En segundo lugar, celebrar las convenciones colectivas de trabajo, los acuerdos colectivos de trabajo o los denominados los pactos colectivos de trabajo. ¿Para qué? Para ejercer los derechos y acciones de tales convenios que dan origen a otro tipo de derechos que es específico para los que pertenecen a ese sindicato. En tercer lugar, representar o defender a sus miembros en las controversias o reclamaciones de carácter individual, salvo que el trabajador accione independientemente.
Otro fin que podríamos establecer es promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, de cajas de fondos y en general todo tipo de organismos que auxilien a los trabajadores y que promocionen el apoyo a los trabajadores en todo aspecto, económico, de salud, de discapacidad, en todos los eventos que puede ocurrir dentro de su labor. Después tenemos promover el mejoramiento cultural, la educación, la técnica, la técnica tanto gremial, de todos sus miembros, el avance, el apoyo para que estos miembros estudien, se perfeccionen, aprendan todas las técnicas relacionadas a su trabajo. ¿Con qué fin? Para que sigan progresando dentro de su trabajo. En general, podemos decir, son todos los apoyos que en forma colectiva pueden adquirir los trabajadores para lograr su mayor desarrollo, acorde todo ello con las leyes. De igual forma, así como hablamos de los derechos del sindicato que tienen los trabajadores a unirse para crear una fuerza, así los sindicatos también tienen obligaciones. Entre las obligaciones que podemos resaltar son las siguientes. En primer lugar, observar estrictamente sus normas institucionales con sujeción a las leyes y las normas que lo regulan. En segundo lugar, llevar libros de actas, de registro de afiliación y de contabilidad debidamente sellados por la autoridad de trabajo. En tercer lugar tenemos asentar en el libro de actas los correspondientes a las asambleas y sesiones de la junta directiva, así como los acuerdos referentes a la misma y demás decisiones de interés general. En cuarto lugar, comunicar a la autoridad de trabajo la reforma de sus estatutos, acompañando copia autenticada del nuevo texto, y asimismo a aquella y al empleador la nómina de la junta directiva y los cambios que en ella se produzcan dentro de los 5 días hábiles siguientes de la sesión. Después tenemos otorgar a sus dirigentes las credenciales que lo acrediten como tales. Después tienen la obligación de emitir los informes que puedan solicitarle la autoridad de trabajo u otras autoridades gubernamentales. Y por último podemos decir todo lo que la ley les ordena o todo lo que la ley establece es lo que tienen que cumplir los sindicatos. ¿Qué libros deben de llevar los sindicatos? Los libros básicos que debe tener todo sindicato son el libro de actas, el libro de registro de afiliación, el libro de contabilidad. Básicamente eso es en relación a los libros. Yo les estoy haciendo como una síntesis de lo referente a los sindicatos. Ya vamos a ir desarrollando en clase y en las actividades en forma más explícita en referente a los sindicatos. Asimismo, los sindicatos tienen provisiones. ¿Cuáles son esas provisiones que tienen los sindicatos? En primer lugar, dedicarse institucionalmente a asuntos de política partidaria, religiosa o de índole lucrativo. En segundo lugar, están prohibidos de coaccionar directa o indirectamente a sus miembros, y no solo a sus miembros, sino a los trabajadores que por la libertad sindical quieran o no desean afiliarse. En tercer lugar, aplicar fondos o bienes sociales a fines diversos de los que constituyen el objeto de la organización sindical. Estos fondos son de apoyo para ellos mismos,
no son fondos para ser despilfarrados y tiene que prestarse los informes correspondientes del movimiento económico, porque cada trabajador aporta para estos fondos. En consecuencia, tienen el derecho de ser informados dónde van sus aportaciones, cómo están utilizados y si realmente están utilizados para su propio beneficio. Por último, podríamos decir que dentro de las prohibiciones, el realizar o estimular actividades contrarias a la ley o al orden público. Si bien tienen el derecho de huelga, a posteriori vamos a ver cómo se realiza o cómo se efectiviza este derecho. Podemos hacer una conclusión sobre los sindicatos. Entre las conclusiones que yo les voy a aportar son los siguientes. La organización sindical se funda en el principio de asociación y en el derecho que en dicho principio se sustenta, en virtud del cual las personas tienen la facultad de reunirse para conseguir un fin común. Ya lo hemos explicado, no se reúne con otro objetivo, sino es para buscar defender sus propios derechos y sus propios intereses. ¿En qué relación? En la relación laboral. En segunda conclusión puedo decir, en el Perú, el Estado reconoce a los trabajadores el derecho de sindicalización. Ya lo hemos leído en nuestra Constitución, es reconocido como un derecho fundamental. En tercer lugar, la importancia del sindicato se evidencia en el hecho contundente de que en todas partes del mundo donde se han tenido la posibilidad de hacerlo, los trabajadores se han constituido en sindicatos. Hasta hoy en día, a pesar de que de los cambios de la economía del mundo, la falta de empleo, justamente los trabajadores siguen defendiendo su derecho a poder sindicalizarse. En cuarto lugar, puedo concluir que la organización sindical es el sujeto pactante en la negociación colectiva, ejerciendo estas funciones en las formas señaladas en la ley. Y en quinto lugar, existe, como ya les dije, prohibiciones expresamente consignadas en la ley, que es que ninguno de los miembros del sindicato, menos sus autoridades, pueden coaccionar a ningún trabajador para que se sindicalice o para que no se sindicalice. Todos los trabajadores tienen el derecho a sindicalizarse o a mantenerse fuera del sindicato. Pero cada uno de estos trabajadores, una vez que ingresan al sindicato, tienen que llevarse por sus estatutos o la obediencia a los estatutos. Pero estos estatutos están dados por la ley. No son estatutos que están basados en sus propias decisiones, sino que como todo tiene que estar basado en la ley. En cuanto a las organizaciones sindicales, tienen una variedad de formas de organización que se pueden entremezclar entre sí. Después, en otra conclusión podemos decir que el sindicato no puede constituirse ni subsistir si es que no cuenta con un mínimo de trabajadores. Como la ley lo señala, son 20 trabajadores para los sindicatos y 50 si se trata de sindicatos de gremio o actividad. Otra de las conclusiones, la posibilidad de intervenir en las relaciones colectivas de trabajo. Después tenemos otro numeral o conclusión. El registro es un acto administrativo que no tiene carácter constitutivo, pues la existencia de la organización no depende de dicho reconocimiento, sino de la voluntad de los afiliados a formar y eventualmente a disolverlo.
Después tenemos las clases de sindicatos que ya los hemos explicado y que ustedes tienen que diferenciar los unos de los otros. Y existe una serie de clases sindicatos, los cuales podríamos diferenciarlos de gremio o de oficios varios, de empresarios, etc. Eso ya les he explicado. Y por último, como una conclusión final, puedo decir que la disolución de un sindicato significa la terminación total de sus actividades y los casos en que ella se produce se precisan de manera taxativa en la ley, debiéndose tener presente que esto responde a la finalidad de proteger la actividad sindical. Muy bien, alumnos. Entonces, habiendo hecho una síntesis de lo referente a los sindicatos, que ya lo hemos dicho, que es uno de los pilares del derecho colectivo, que es el curso que nos ha tocado desarrollar esta oportunidad, a posteriori les voy a dejar mayores actividades, mayores trabajos. Vamos a trabajar en clase sobre los sindicatos, porque su conocimiento es fundamental. Asimismo, les digo que esta actividad está basada en los sindicatos. Yo les voy a formular en foro una opinión sobre los sindicatos. Ya ustedes van a ver en su respectivo foro cuál es esa pregunta. Por favor, toda opinión tiene que estar justificada basado en la investigación. Les voy a subir un buen número de separatas de artículos muy interesantes acorde a la pregunta que les voy a formular. Investiguen, estudien, tienen que tener el material que yo les subo, tienen que tener el marco legal correspondiente a los sindicatos, tienen que tener su sílabo, la bibliografía que yo les he recomendado y por supuesto tienen que tener su manual de nuestra universidad. Todo ese material les va a servir para hacer la investigación pertinente para el desarrollo de esta actividad. Muy bien, ahora me despido para luego encontrarnos el próximo sábado en nuestra tutoría para desarrollar aún más sobre el sindicato. Cumplan en su debida oportunidad la actividad para estar al día en todas las actividades y así no tener ningún problema. Me despido de ustedes, que Dios los bendiga siempre.